descubre la historia de la división territorial de España desde sus orígenes hasta finales del franquismo. Y para ello hemos dividido su cronología en 8 etapas a modo de índice. Antes de la llegada de Roma, los pueblos originarios peninsulares no tenían una división propiamente dicha. Al carecer de ella, se organizaban por tanto como ciudades o tribus independientes entre sí. Aunque algunas familias de tribus compartían unas mismas características culturales, no estaban organizadas tal y como lo entendemos hoy en día. Y como casi todo, la primera división territorial administrativa de la península ibérica fue realizada por los romanos. Concretamente, en el año 197 a.C. aplicaron su sistema de organización provincial a nuestro territorio creando 2 zonas, la Hispania Citerior y la Hispania Ulterior, cuando estaban todavía en pleno proceso de conquista del territorio hispánico. Ya durante la época imperial y bajo el mandato de Octavio Augusto, y una vez conquistado casi todo el territorio, salvo el norte, se volvió a dividir en las 3 siguientes provincias, Tarraconensis, Lusitania y Bética. Posteriormente, en el siglo IV, con el emperador Diocleciano, debido a su gran tamaño e importancia, Tarraconensis se segregó en 3, la propia Tarraconensis, Cartaginensis y Gallaecia, agrupándolas todas dentro de la diócesis Hispaniarum. Además estuvo de forma temporal la Baleárica, y la provincia de Mauritania Tingitania en el norte de África quedaba incluida también en esta diócesis. Con las invasiones bárbaras llegaron los visigodos al territorio peninsular y fijaron su capital en Toledo al ser el centro estratégico del territorio. Controlaron casi todo excepto en un principio el reino suevo que ocupaba Gallaecia y parte norte de Lusitania, el territorio rebelde de cántabros y vascones, así como una franja marítima del sudeste que se extendía desde Cádiz a Denia, conquistada por los bizantinos y que se denominaba Hispania. La Edad Media supuso un cambio notable, ya que significó el triunfo de la fragmentación territorial debido a la presencia islámica, formándose 2 fronteras definidas aunque inestables, la España musulmana y la España cristiana. Y así se fue configurando la actual España. Esta fue una formación de los 3 principales reinos cristianos que hoy en día componen nuestro país. El reino de Castilla se formó así. El origen del reino asturiano y los inicios de la Reconquista están vinculados a Pelayo y la batalla de Covadonga. A la muerte de Alfonso III de Asturias se trasladó la capital de Oviedo a León, para así controlar mejor el territorio, y se fijó la frontera en el río Duero. El nuevo reino astur-leonés fortificó las tierras fronterizas de las Bardulias, el origen de Castilla, para frenar las incursiones musulmanas, y en el año 850 el conde Rodrigo de Castilla ya controlaba esta zona plagada de castillos, de ahí su nombre. En 1035, a la muerte de Sancho Garcés III el Mayor de Pamplona, Castilla adquirió la categoría de reino y se unió al de León en 1037. Así, Castilla y León se fueron expandiendo hacia el sur, alternando periodos de paz con otros de guerra y repoblando esas zonas conquistadas. Y por último, la corona de Castilla quedó definitivamente consolidada en 1230. Sin duda alguna, este reino tuvo el papel más activo en la Reconquista al dominar los territorios del Tajo y posteriormente del Valle del Guadalquivir. La creación del Reino de Navarra tiene su origen hacia el 824, cuando la familia arista se hizo con el poder en Pamplona, naciendo así el Reino de Pamplona, origen del posterior Reino de Navarra. A la muerte de Sancho Garcés IV, Navarra entró en crisis, lo que favoreció a partir del siglo XIII la llegada de la Casa de Champaña y más tarde de otras casas francesas que vincularon Navarra con Francia. Y la formación del Reino de Aragón fue de la siguiente manera. El aislamiento de los valles pirenaicos debido a su territorio abrupto y escarpado posibilitó la creación de condados independientes, Jaca, Sobrarbe y Ribagorza, y estos terminarían de librarse de la tutela francesa formando el Reino de Aragón. Por otro lado y paralelamente en el extremo oriental, Cataluña estaba formada por un conjunto de condados integrados en la marca hispánica del Imperio Carolingio. El conde Wilfredo el Velloso, el más potente de la zona, aprovechó la crisis franca para unificar varios de estos condados en el 878, y la unión definitiva entre Cataluña y Aragón se materializó con el matrimonio de Petronila de Aragón y el conde barcelonés Ramón Berenguer IV en 1137. Esto fue posible gracias a una razón geográfica, la vertebración de ambos territorios en torno al eje de expansión del Valle del Ebro. Se trató, en definitiva, de un reino fuertemente europeizado que se lanzó a la creación de un imperio marítimo en el mar Mediterráneo. Y como resultado de todo este proceso, a finales del siglo XIII, el territorio peninsular quedó dividido en 5 grandes reinos: Castilla, Aragón, Navarra, Portugal y Granada.
Los 4 primeros eran de religión cristiana y el último islámica. Y de esta forma quedó configurada la península ibérica, dando lugar a una nueva etapa, la Edad Moderna. Puede decirse que el fin de la Reconquista coincidió con la unificación política y religiosa llevada a cabo por los reyes católicos, los iniciadores de la Edad Moderna. El nuevo Estado, creado por Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, fue ampliado y perfeccionado bajo la monarquía de los Habsburgo, y el poder de esta casa se asentaba en el concepto de imperio como conglomerado de reinos. Un vasto imperio que estuvo enriquecido por las anexiones de los territorios europeos, africanos, asiáticos y sobre todo americanos. Cada uno de estos territorios hispánicos tenía su estructura económica y política, legislación, lengua y costumbres propias. A pesar de los intentos fallidos de unidad política de algunos de los Austrias como Felipe II y la política del conde duque de Olivares con Felipe IV, no fue hasta el siglo XVIII cuando la nueva dinastía gobernante en España, la borbónica, hizo efectiva esta unidad política de todos los territorios. El objetivo del nuevo monarca Felipe V era el de sustituir el estado polisinodial de los Habsburgo por una administración centralizada. Y para ello utilizó un instrumento legal, los decretos de nueva planta, una serie de leyes con un único objetivo: crear un Estado centralizado, fuerte y unido mediante la extensión de la administración castellana al resto de los reinos hispánicos. Primero se crearon intendencias que contribuyeron a la división administrativa de España en provincias. Las intendencias se diseñaron por primera vez en 1718 y tenían competencia en todos los asuntos clave de la administración: hacienda, guerra, economía y orden. El intendente además debía fomentar la industria, el comercio, la agricultura y los transportes. Las intendencias fueron la base de la primera división provincial moderna. España contaba con 32 provincias, cada una de las cuales se correspondía con el ámbito de una intendencia. De esta época también fue la división de prefecturas de José I Bonaparte, que seguía el ejemplo de los departamentos franceses. Sin embargo, esta nueva división nunca entró en vigor totalmente, pues el gobierno tan solo controlaba una parte del territorio español y, por otro lado, hay que tener en cuenta que su hermano Napoleón Bonaparte planeaba la incorporación a Francia de las tierras al norte del Ebro en un futuro próximo. Y después del centralismo borbónico pasamos a las principales reformas territoriales realizadas durante la era contemporánea. El político granadino Javier de Burgos, ministro de Fomento en 1833, fue el responsable de la división administrativa del territorio español en 49 provincias. Esta división, con ligeras rectificaciones, continúa vigente en la actualidad. Sus antecedentes fueron 2 proyectos: el encargado por las Cortes de Cádiz a Felipe Bauzá en 1813 y el del trienio liberal del propio Bauzá y José Agustín de Larramendi en 1821. Los criterios en los que se basó Javier de Burgos eran esencialmente administrativos y, aunque no despreció la geografía, la extensión territorial, la población ni la riqueza, no recomendaba mezclar habitantes de diversas lenguas, leyes o costumbres o que hubiesen sido rivales en algún momento de la historia. Por tanto, podemos atrevernos a decir que su objetivo era claro: establecer un sistema de gobierno más centralista y eficaz. Y parece ser que acertó, porque los retoques posteriores a esta división territorial han sido muy escasos. La Rioja Alavesa en tiempos de Baldomero Espartero se integró en la provincia de Logroño, aunque por poco tiempo, y Tolosa fue la capital de Guipúzcoa hasta 1854. El cambio más importante de todos se dio en 1927 con la división de la provincia de Canarias en otras 2, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Otro hito en la historia de la ordenación del territorio español en la época contemporánea fue el intento fallido de crear una república federal durante el sexenio revolucionario, concretamente en el periodo de la Primera República. Pero este breve intento acabó súbitamente con el golpe de estado del general Pavía y el inicio de la República Unitaria del general Serrano. Y una última y nueva fase se inició con el auge de los nacionalismos. A finales del siglo XIX, en aquellos territorios con mayor personalidad histórica y cultural, surgió una tendencia sociopolítica en defensa de la identidad nacional, al igual que en el resto del continente europeo, y sucedió concretamente en Cataluña, País Vasco y Galicia.
Los orígenes de estos movimientos hay que buscarlos en el binomio romanticismo-nacionalismo decimonónico, en la pérdida de los fueros o privilegios a consecuencia de la reforma administrativa liberal y en los problemas económicos del periodo. El nacionalismo regionalista se inició como un movimiento cultural que promovía la recuperación del pasado histórico nacional, de la lengua y de la cultura autóctona, es decir, el folclore, y continuó como un movimiento político de mayor alcance, con reivindicaciones de independencia, aunque en la mayor parte de los casos se contentaba con la autonomía. Este movimiento tuvo sus principales manifestaciones en Cataluña, País Vasco y Galicia. Veámoslas con más detalle. El nacionalismo catalán arranca del descontento de la burguesía industrial y de la decepción de las clases medias ante el fracaso del movimiento cultural de la Renaixença. En 1911, la Diputación de Barcelona, presidida por Enric Prat de la Riba, convocó al resto de las diputaciones con la intención de crear un movimiento supraprovincial, la Mancomunitat Catalana. Y en 1919 elaboró el proyecto del Estatuto Catalán de Autonomía, que fue finalmente aprobado por las Cortes de la Segunda República, el llamado Estatut de Núria de 1932. El nacionalismo vasco tiene su origen en el vizcaitarrismo, un sentimiento nacionalista que suscitó la abolición de los fueros vascos al acabar la guerra carlista en 1876. Iniciado por Sabino Arana, fundador del Partido Nacionalista Vasco, este nacionalismo se definió por su radicalismo, su exaltación religiosa, su antiespañolismo y su racismo. El proyecto de Estatuto Vasco redactado en Estella no fue aprobado en primera instancia, ya que las Cortes de la Segunda República no tenían afinidad ideológica con el proyecto, que incluía Navarra, ni tampoco con las fuerzas que lo respaldaban, es decir, los católicos, por lo que no se aprobó hasta recién iniciada la Guerra Civil. Y el nacionalismo gallego apenas pasó del estadio cultural a finales del siglo XIX, porque como propuesta política estaba muy dividido como para plantearse una opción real. El Estatuto de Autonomía de Galicia fue redactado durante la Segunda República y plebiscitado el 28 de junio de 1936, pero no llegó a aplicarse debido al estallido de la Guerra Civil. La Segunda República, mediante su Constitución de 1931, solo admitió las autonomías de Cataluña, País Vasco y Galicia, concebidas para solucionar el problema político del nacionalismo regionalista de finales del siglo XIX. Pero la llegada al poder del general Franco y el inicio de la dictadura supusieron el fin de la organización autonomista de la Segunda República y el regreso al modelo centralista unitario. Y este sería un pequeño resumen de lo que han sido las diferentes etapas que han configurado la historia de la división territorial de España desde los pueblos prerromanos hasta el final del franquismo, faltando solamente la democracia actual. Que por cierto, si quieres aprender más sobre este periodo, la organización territorial en la etapa democrática, mira nuestro vídeo Ordenación Territorial de España durante la etapa democrática, ubicado en nuestra web o en nuestro canal de YouTube. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.